La Plata, para ser más precisos y precisas, y tiene que ver con el paro que llevan adelante ya hace una semana los choferes de la línea Este 520. Lo estuvimos tocando el miércoles pasado, pero se precipitó mucho en las últimas horas, no solo porque no se resuelve el conflicto sindical, que básicamente es inicialmente la reincorporación de los trabajadores y las mejoras en las condiciones laborales, esto para toda la planta, no solo para los 25 despedidos en la línea Este, sino que incluso se encontraron con una represión en las últimas horas. Esto fue el día lunes por la noche, ¿no? El lunes por la noche, ahí en Ruta 11, una represión de donde quedaron algunos trabajadores detenidos, a las pocas horas ya fueron liberados, pero bueno, la situación bastante traumática y compleja. Recordamos nosotros el día miércoles cuando hicimos entrevista con uno de los trabajadores, nos comentaba esta cuestión se comenta por acá que en cualquier momento cae una patota vinculada al gremio de la UTA y nos saca. Bueno, no fue la patota de la UTA la que cayó, sino directamente la policía bonaerense. Un conflicto en el cual se puede analizar un montón de cuestiones. En primera instancia tiene que ver la relación que tiene la Municipalidad de La Plata con el gremio de la UTA y también con los empresarios, en este caso de la línea Este 520. Otra lista tiene que ver también cuál es la relación que mantiene la UTA junto con el empresario, y otra lista tiene que ver también básicamente cómo se ha ido construyendo este escenario para que lleguen los trabajadores de esta línea particularmente a un escenario de conflicto sin el acompañamiento del gremio, y muchas veces el gremio haciendo las veces de traba a ese conflicto. Bueno, le pregunto... Sí. No, digo, para agregar que no solamente, aparentemente hay como un conflicto bastante general que tiene que ver también con la línea 202, que es la línea que recorre Berisso y La Plata, que también esta semana estuvo haciendo una medida de fuerza y que denunciaron que una patota de la UTA, hablando de represión en este caso, tiene que ver con una cuestión de gremios. El gremio es quien golpeó a los choferes del otro gremio que estaban bloqueando la línea 202. Claro, ahí se dan en los dos casos el rol de la UTA, ¿no? Del sindicato comandado por Pedraza, aquí en lo que es la regional de Pedrosa. Muchas gracias. Pedraza es el de sabíamos que nos íbamos a confundir y por una pasó. letra, pero bueno, sí, el nefasto Pedraza, autor intelectual junto a otros, pero principal autor intelectual del crimen de Mariano Ferrer. En este caso es Pedrosa, como bien aclaró Aye, que se evidencia este rol, este juego del sindicato, bloqueando el desarrollo de líneas sindicales alternativas dentro de los espacios de trabajo. El caso de la 202, como comentaba Aye, hay otro sindicato ahí intentando ingresar, que es UCRA, que está vinculado a la CTA Autónoma, y en el caso de La Plata, en realidad, el de la Este, son choferes que inicialmente también tenían la idea de transformarse en delegados, ¿no? Constituir un cuerpo de delegados dentro de la UTA, pero con una línea... de discusión, una línea alternativa a lo que es el oficialismo del sindicato. En los dos casos, en uno concretamente, como comentó ella, reprimiendo a los propios trabajadores, en el otro jugando a dispersar el conflicto. El martes pasado hubo conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo y los trabajadores de la Este fueron por sí mismos, no tuvieron el respaldo de la UTA, por ejemplo. Sí, yo el otro día podía leer en los medios que de los trabajadores que se nuclean en lo que es en la terminal del Expreso son 230 aproximadamente y son 150 los que están movilizados. Así que es un número importante, aunque sea una minoría gremial o que el gremio no los reconozca, quienes están llevando a cabo el reclamo. Sí, claramente, más allá sí. Así lo es. Y bueno, esta cuestión que le indagábamos a Frangul, que... Bueno, ¿cómo se llega a este escenario también? El año pasado, previamente en esos días que transcurrieron entre octubre y diciembre, el momento en el cual Bruera pierde la elección y asume Garro, se empezó a cocinar un acuerdo entre Bruera y Corbelli, un empresario que lo venimos charlando, tiene un monopolio dentro de lo que es la Ciudad de La Plata, maneja aproximadamente el 80% de los servicios de transporte, tanto del SUT, de los que son vinculados al municipio, como de las líneas provinciales. Y se estaba trazando este acuerdo de un traspaso de algunas de las líneas y de los ramales de la línea 7 a la que, por ejemplo, la línea Este pertenecía a la empresa 7, ¿no? Una cosa es la línea, otra la empresa. La empresa 7 decía que estaba yendo a déficit, que iba a entrar en quiebra, con lo cual necesitaba sacarse encima algunos ramales, y ahí aparece esto nunca aclarado abriendo los libros contables, ¿no? Algo que reclamaban diferentes sectores políticos y sindicales. Se hizo finalmente, se plantea como una posibilidad de salida el traspaso de estos ramales supuestamente deficitarios a otras empresas, entre ellas principalmente la de Corbelli,
con lo cual eso es lo que no terminó de hacerse durante el gobierno de Garro, porque no hubo un acuerdo en el Consejo Deliberante, porque una de las oposiciones fue la de Cambiemos, pero después finalmente cuando se da la renovación del Consejo, es el propio Cambiemos, con el acuerdo de prácticamente todos los sectores, menos el del Frente para la Victoria Nacional y Popular, el que termina aceptando este esquema que le puso en las manos de Corbelli la empresa y los trabajadores denuncian que de allí hasta ahora es donde se profundiza este conflicto de las condiciones laborales paupérrimas que tienen. También hay que tener en cuenta cuál es la relación que tiene este conflicto y también que tienen los choferes que están llevando adelante esta medida de fuerza con los usuarios y las usuarias de este servicio, porque también lo charlábamos la semana anterior, donde es un mundo donde se chocan los intereses, al margen de que objetivamente sean trabajadores y trabajadoras, tanto usuarios y usuarias como choferes, se van chocando los intereses y también, nos guste o no nos guste, se va generando un clima de tensión entre choferes y usuarios. Entonces también hay que ver de qué manera se trabaja esta relación para no generar tanta conflictividad, al menos entre pares. Sí, es que es inevitable y también es a lo que juega en este caso la empresa y bueno, y también las dependencias del Estado, el Ministerio de Trabajo e incluso el municipio, en esto, ¿no? Que la presión de los usuarios sea la que finalmente termine generándole a los trabajadores un aislamiento y que terminen levantando el paro. Caso particular, yo doy clase los días miércoles a la noche en Barrio Aeropuerto, las tenemos canceladas, suspendidas, hasta en tanto no se restablezca el servicio, porque es imposible para los docentes acercarse y para los estudiantes por ir un poco más cerca movilizarse. Y esto está pasando en muchos lados. Hay escuelas en la periferia de la Ciudad de La Plata que también están prácticamente con las clases suspendidas por una cuestión lógica, que es que no hay un servicio de transporte público que lo pueda sostener. Entonces se da esta situación bastante compleja. Sí, también para mí también esos son casos de solidaridad que se pueden tener, esto de levantar algunas actividades para no generar esta suerte de discordia entre los y las usuarias y los trabajadores. Estamos en contacto ahora con uno de los trabajadores de la línea este, así que ya rápidamente nos comunicamos con él. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andás? Hola. Gabriel, ¿nos escuchás ahí? ¿Facundo? Gabriel, sí, Facundo, ahora, recién hablaba Andrés, escuchamos de fondo claramente, están en la ruta 11 haciendo una de las medidas, no, en el Ministerio de Trabajo. No te escucho bien. A ver, te decía Gabriel, seguramente estén ahí en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Con la acción en el día de hoy. Sí, estamos ahora en la puerta del Ministerio, estamos cortando acá pidiendo que nos atiendan. ¿Cómo se desarrolló el conflicto en las últimas horas? Sí, mira, hoy estuvimos ahí a la espera de la reunión acá porque no estamos sin ninguna notificación de horario, nada por el estilo, ¿viste? Como que nos vienen boludeando un día para el otro para que nosotros perdamos fuerza, pero bueno, estamos cada vez más fuertes. El día lunes, bueno, como salió en todos lados, sufrieron esta represión por parte de la policía. ¿Cómo lo vivieron a eso? No, fue terrible, algo que nunca hubiéramos esperado, ¿viste? Porque nosotros estábamos todos tranquilos ya esperando la reunión del día martes que ellos nos habían prometido para negociar y nos atacaron de una manera que nadie se la esperaba. No estamos acostumbrados a estas cosas, nosotros no somos trabajadores, no somos delincuentes, nos trataron como delincuentes, nos golpearon como delincuentes. Los delincuentes nunca los golpean a los vigilantes, solamente la pueden agarrar con los laburantes. Gabriel, te saluda Yelén. El otro día leía en el diario que uno de los reclamos es que en el Ministerio de Trabajo solo quieren hablar con los gremios y no quieren hablar con los trabajadores. ¿Cómo interpretan esta situación? Y claro, lo que pasa es que nosotros no tenemos representación hoy, el gremio no se hace cargo de nosotros, porque nosotros le estamos pidiendo representación y como ellos ya están arreglados con los empresarios, no quieren que nosotros entremos al gremio para ser defendidos, ¿entendés? Ya tienen todo arreglado entre ellos y el gobierno, ya hace rato que vienen así, con tranza y tranza. Así que, bueno, la idea es esa nuestra, de hacer la protesta para poder defendernos, ¿viste? Gabriel, ¿hasta cuándo van a permanecer ahí en el corte? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo van a permanecer en el corte? Mirá, en este momento estamos en el Ministerio de Trabajo. Vimos apoyar a los chicos que entraron a hablar para nosotros y, bueno, no sé, hasta que termine la reunión.
Otra cuestión que queríamos charlar también, tienen el micrófono abierto para poder enviar algún mensaje a los usuarios que ya vemos que se están molestando cada vez más por esta medida que han tomado, pero como que hay un choque de intereses. En ese aspecto, ¿qué tiene para decirle a los usuarios? Mira, los usuarios de lo de todos los días, le pedimos bien disculpas. Nosotros lo único que queremos es trabajar y la única herramienta que tenemos nosotros para hacer la protesta es con nuestras herramientas de trabajo, no tenemos otras, y así todos nos están corriendo por todos lados. Así que les pedimos mil disculpas, no queremos ocasionarle mal a nadie, pero bueno, para nosotros hoy estar sin trabajo es hacer esta protesta, no nos queda otra. Estamos quedando muchos compañeros sin trabajo, con la mitad del sueldo, suspensiones justificadas, que la sumatoria de suspensiones siguen echando gente, ¿viste? Entonces no nos queda otra que defender nuestra fuente de trabajo. Bien, Gabriel, seguramente estaremos en contacto más adelante para seguir bien de cerca este conflicto. No, perfecto, gracias, cuando quiera. Gracias por el apoyo, a vos, a todas las radios, y bueno, desde ya pido mi disculpas a todos los usuarios. Hasta luego, Gabriel. Bueno, escuchábamos la palabra de Gabriel, uno de los referentes de los trabajadores de la línea Este y 520, comentándonos que se encuentran ahora cortando el tránsito ahí en 7 y 39, donde está ubicado el Ministerio de Trabajo, en reclamo de el inicio de la audiencia entre la empresa, el gremio y los delegados. Me parece una reflexión importante esta diferenciación que logra hacer el Ministerio de Trabajo, que tiene que ver por un lado los gremios y por el otro lado los trabajadores. ¿Cómo es esa diferencia? Estuvo muy bien lo que dice Gabriel. Bueno, ellos quieren trabajar efectivamente, quieren que los servicios funcionen, quieren que todos lleguen a su casa, pero en el medio está esta demanda. Bueno, y hace poco lo estuvimos charlando nosotros, hace unos meses, esta resolución que había habido respecto a, en realidad, un fallo de la Corte reconociendo el debate sobre a qué instancias sindicales se reconocían como representación de los trabajadores, ¿no? Que había una línea la del gobierno, que orientaba mucho más a que sean los sindicatos, las direcciones sindicales las que puedan expresarse en este caso, y una concepción mucho más amplia, como en este caso serían los propios trabajadores, ¿no? Sí, ahora vamos a